Desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania, Europa ha estado proporcionando activamente a Kiev ayuda financiera y militar. El apoyo declarado era prometedor, pero tras 2 años de guerra podemos resumir los resultados. Parte de la ayuda prometida aún no ha llegado a Ucrania o está atascada en la burocracia local. Algunos países europeos decidieron por su cuenta reducir o limitar el apoyo debido a problemas internos. Durante los 2 años de guerra, los países europeos, miembros de la Unión Europea, Reino Unido y otros estados, han anunciado varios paquetes de ayuda financiera, militar y humanitaria, estimada en más de 150.000 millones de euros. Los fondos proceden tanto del presupuesto de la UE como directamente de cada país, y varias entregas se realizan conjuntamente. Los líderes en cuanto al apoyo prestado a Ucrania durante los 2 años de guerra son Alemania, Reino Unido, Noruega, Polonia y Países Bajos. Recientemente, sin embargo, los observadores han registrado un descenso en la cantidad de ayuda proporcionada. A finales de 2023, el proyecto de investigación alemán, Ukraine Support Tracker, anunció un fuerte descenso en la cantidad de ayuda anunciada por los países de la UE. Hemos analizado qué financiación y entregas de armas prometidas por los países europeos han llegado ya a Ucrania, y cuáles no. Alemania es el principal patrocinador de Ucrania entre los países europeos. El importe total de la ayuda proporcionada por este país, incluido el material militar, se estima en unos 22.000 millones de euros. Berlín comenzó a prestar apoyo financiero, militar y humanitario a Kiev casi inmediatamente después de la invasión rusa. La transferencia de armamento pesado, como los sistemas de defensa antiaérea autopropulsados Gepard y los carros de combate Leopard 1 y 2, se retrasó hasta principios de 2023 debido a desacuerdos en el seno del gobierno alemán. A principios de 2023, se prometió a Ucrania un paquete de ayuda militar masiva que incluía, además de miles de municiones y equipos, unos 40 vehículos de combate de infantería Marder, 18 tanques Leopard 2A6 y unos 100 tanques Leopard 1A5. Los 18 tanques Leopard 2A6 fueron entregados a Ucrania antes de finales de año, y el número final de Marder recibidos por Kiev se duplicó hasta alcanzar los 90. Hasta el verano pasado, Ucrania recibió de Alemania 2 sistemas de misiles tierra-aire Patriot. En enero de este año, Alemania anunció la entrega de 6 helicópteros Sea King. El gobierno alemán no revela las fechas previstas de las entregas por motivos de seguridad, pero desde julio del año pasado informa sobre el material ya entregado. La mayor parte del equipamiento prometido en 2022 y 2023 ya está en Ucrania. Una grave excepción fue el Leopard 1A5. De los casi 100 tanques prometidos hace un año, solo 30 habían llegado a Ucrania en enero de 2024. Este problema ya se ha debatido en los medios de comunicación alemanes. El retraso en la entrega de los Leopard 1A5 puede deberse a la falta de la base de reparación necesaria. Estos tanques son unos 10 años más antiguos que su sucesor Leopard 2A6 y con mayor frecuencia requieren reparaciones antes de llegar a territorio ucraniano. Se sabe incluso que Ucrania rechazó algunos de estos tanques debido a reparaciones necesarias que el país no podía cumplir. A diferencia de los Leopard 2, sus predecesores ya no están en uso. Esto significa que en el momento del anuncio por parte de Alemania de las entregas de ayuda militar, la capacidad de producción de dichos tanques no se había puesto a punto. Las piezas de recambio para el Leopard 1 no se fabricaban. Por lo tanto, se tardó algún tiempo en preparar estos tanques para su envío, declaró un investigador alemán de seguridad y defensa bajo condición de anonimato. También señaló que el personal que desarrolló, produjo y reparó el Leopard 1 hacía tiempo que había desaparecido. Otro problema puede residir en la inadecuación de los sistemas logísticos y de reparación. Los tanques entran en Ucrania a través de Polonia y se supone que se reparan allí. Sin embargo, el fabricante de Leopard, Krauss-Maffei-Wegmann, se muestra reacio a compartir su propiedad intelectual, necesaria para las piezas de reparación, con Polish Armaments Group, un intermediario polaco que lleva a cabo las reparaciones en Gliwice, cerca de Cracovia. Aunque esto es menos crítico para los Leopard 2 más nuevos, se convierte en un problema para los tanques más antiguos, que necesitan reparaciones constantemente. La ayuda financiera está bastante bien organizada, cada ministerio asigna fondos para tareas específicas. Por ejemplo, el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima se dedica a apoyar a las empresas ucranianas afectadas por la guerra y a modernizar el sistema energético del país.
El Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona ayuda humanitaria, mientras que el Ministerio de Trabajo invierte en el fortalecimiento de la economía ucraniana. Ukraine Support Tracker también valora positivamente la contribución financiera de Alemania. Ucrania ha recibido alrededor del 80% de las subvenciones y préstamos prometidos desde febrero de 2022 hasta enero de 2024. Polonia llegó a 2024 con un nuevo gobierno y unas prioridades nacionales renovadas. Si bien el país estuvo a la vanguardia del apoyo a Ucrania al principio de la guerra total, 2 años después las prioridades han cambiado ligeramente. No obstante, Polonia se encuentra entre los 5 primeros países de la UE en ayuda a Ucrania, con un total de unos 4.500 millones de euros durante los 2 años de guerra. El compromiso de cumplir los acuerdos ha demostrado ser el punto fuerte de Polonia. El país fue uno de los pocos que entregó puntualmente a Ucrania casi todo el armamento pesado prometido. El Ukraine Support Tracker llegó a estas conclusiones tras analizar los datos de los 2 últimos años. Ucrania recibió puntualmente de Polonia 300 tanques T-72 y 54 obuses de calibre 155 mm. Además, según el Centro de Estudios Orientales, con sede en Varsovia, Polonia ya ha entregado a Ucrania todos los cazas MiG-29, 4 lanzacohetes múltiples Grad y 19 vehículos blindados AMZ-ZIG prometidos, concretamente 14, a principios de 2023. Polonia está interesada en apoyar a Ucrania porque si Rusia gana, la siguiente podría ser la propia Polonia, ha declarado Jacek Tarosiński, investigador del Departamento de Seguridad y Defensa del Centro de Estudios Orientales, con sede en Varsovia. También atribuye el éxito y la rapidez de las entregas de armas polacas a que el ejército polaco está más preparado para el combate que el de otros países de la UE. A diferencia de la mayoría de los países de Europa Occidental, Polonia no redujo sus fuerzas armadas tras el final de la Guerra Fría a un nivel ridículamente bajo. Las armas transferidas a Ucrania eran totalmente funcionales y no necesitaban reparaciones, dijo Tarosiński. Otra razón que aduce para la rápida entrega de armas es la pronta decisión de las autoridades polacas de debilitar temporalmente sus capacidades de combate en favor de la ayuda a Ucrania. Desde el punto de vista de Varsovia, la ayuda militar urgente a Kiev en marzo-junio de 2022 valió la pena para debilitar temporalmente al ejército polaco, dijo el experto. Sin embargo, la entrega de algunas de las armas prometidas por Polonia sigue siendo dudosa. Por ejemplo, de los 200 vehículos blindados de transporte de tropas Rosomak cuya entrega se había anunciado para abril de 2023, al parecer solo la mitad han llegado a Ucrania. En otoño de 2023, la política polaca dio un giro de 180 grados. El entonces primer ministro Mateusz Morawiecki anunció que Varsovia no suministraría armas a Ucrania. Ya no suministramos armas a Ucrania porque tenemos que armar a nuestro propio país. La razón de este cambio fue el conflicto polaco-ucraniano sobre el suministro de grano de Ucrania al mercado polaco. A día de hoy no se ha resuelto. Sin embargo, a finales de año, tras las elecciones parlamentarias, a raíz de las cuales el gobierno conservador de Morawiecki fue sustituido por el gabinete más liberal de Donald Tusk, Polonia retomó el rumbo de la ayuda a Ucrania. El recién elegido primer ministro polaco afirmó que el país seguiría, abogando en voz alta y con firmeza por unir al mundo libre, al mundo occidental, para ayudar a Ucrania en esta guerra. A finales de enero, Tusk visitó personalmente Kiev y prometió conceder a Ucrania un préstamo para la compra de armas y buscar la manera de establecer una producción conjunta de armamento. Aparte del préstamo anunciado en enero, Polonia apenas ha prestado ayuda financiera a Ucrania. El Reino Unido es el segundo país europeo que más ayuda ha prometido a Ucrania. El importe total de la ayuda británica prevista para 2 años se estima en unos 15.000 millones de euros. El Reino Unido fue el primer país en anunciar la transferencia de 14 carros de combate y cientos de armas de largo alcance a Ucrania en 2022. En abril de 2023, el entonces secretario de Defensa Ben Wayace anunció que los 14 carros de combate habían sido entregados a Ucrania. En la primavera de ese mismo año, Londres anunció la entrega de armas de largo alcance, incluido un número indeterminado de misiles de crucero Storm Shadow y cientos de drones de combate con un radio de destrucción de hasta 200 kilómetros. En mayo de 2023, Wayace confirmó que algunos Storm Shadow ya habían sido entregados y estaban siendo utilizados por el ejército ucraniano. Un informe parlamentario británico de julio del año pasado indicaba que Ucrania había recibido 100 armas antitanque, entre ellas Storm Shadow.
Es difícil calcular si el Reino Unido ha cumplido sus promesas de entrega de equipos porque Londres rara vez proporciona cantidades concretas de equipos, y los funcionarios se abstienen de responder a este tipo de preguntas por motivos de seguridad. A veces los datos sobre el material prometido y el entregado no coinciden. Por ejemplo, en enero un funcionario del Ministerio de Defensa británico afirmó que se habían entregado miles de drones a Ucrania, mientras que el informe oficial del Parlamento británico correspondiente a julio de 2023 solo muestra 200 unidades de este tipo de equipos. El Reino Unido se ha convertido en el líder absoluto entre los países europeos en cuanto al importe de la ayuda financiera anunciada, que asciende a más de 6.000 millones de euros. Sin embargo, a principios de 2024, Ucrania ha recibido menos de un tercio de la financiación prometida. Noruega, que es miembro de la OTAN pero no de la Unión Europea, también es el líder en términos de ayuda anunciada a Ucrania entre los países europeos. La cantidad total estimada de ayuda financiera, humanitaria y militar anunciada por Oslo para 2 años asciende a algo más de 7.000 millones de euros. Noruega no ha entregado una cantidad significativa de equipos pesados a Ucrania, pero la mayor parte de la ayuda prometida en 2022 y principios de 2023 ya ha llegado al destinatario. Se conocen al menos 2 sistemas de defensa antiaérea NASAMS, que Noruega prometió entregar a Ucrania en marzo de 2023. En noviembre de ese mismo año, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció en su canal de Telegram que el arsenal militar del país había sido repuesto con nuevos sistemas NASAMS. A finales de 2023, el gobierno noruego prometió entregar a Ucrania un número indeterminado de NASAMS adicionales y sus componentes en un breve periodo de tiempo, pero a principios de 2024, las unidades aún no habían llegado a Ucrania. Noruega también ha entregado a Ucrania la totalidad de los 23 lanzadores autopropulsados M109 prometidos, 8 carros de combate Leopard 2A4S y 100 sistemas portátiles de defensa antiaérea Mistral, así como, junto con Alemania y Dinamarca, algunos de los 16 sistemas de artillería autopropulsada Zuzana 2S prometidos. Los aviones de combate occidentales son un componente muy importante de la ayuda militar a Ucrania. Hasta ahora, solo sabemos de los cazas de producción todavía soviética recibidos de Polonia y Eslovaquia. En agosto de 2023, Estados Unidos, que produce cazas F-16, autorizó su entrega a Ucrania por parte de algunos países europeos, en particular Noruega. Hemos decidido entrenar a los pilotos ucranianos y suministrar a Ucrania 2 cazas F-16 en los libros de Noruega, declaró casi inmediatamente el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Ucrania aún no ha recibido estos cazas. A principios de enero de 2024, el Ministerio de Defensa noruego informó de que habían aterrizado en Dinamarca, donde los pilotos ucranianos recibirán formación próximamente. Después, los aviones deberían volar a Ucrania. Los expertos creen que Ucrania puede esperar recibir los F-16 como mucho este verano. Para Ucrania, la transición a los F-16 será más larga que para otras armas que ha adquirido de socios occidentales, dada la complejidad de uso y mantenimiento de un equipo tan complejo, declaró Brayden Sperling, director senior de investigación de RAND Europe. Sin un entrenamiento exhaustivo, los F-16 serán un blanco común sobre el terreno, ha declarado Lars Peder Haga, profesor asociado de la Real Academia de la Fuerza Aérea Noruega. En su opinión, este adiestramiento debe realizarse no solo en Europa, sino también en Ucrania. En Ucrania es necesario crear una infraestructura para recibir, proteger y mantener las aeronaves, así como para planificar las operaciones adecuadas, explicó Haga. Durante los 2 años de guerra, Noruega ha anunciado en repetidas ocasiones importantes paquetes de ayuda financiera para Ucrania por un total equivalente a 3.500 millones de euros. Sin embargo, según el rastreador de apoyo a Ucrania, a principios de 2024, solo el 5% de la cantidad anunciada había llegado al beneficiario. Sin embargo, tal dispersión de cifras puede estar relacionada con los programas de financiación a largo plazo para Ucrania que Noruega está implementando. Algunos de ellos, como el programa de apoyo Nansen, se prolongarán hasta 2027. En 2024, los Países Bajos y Dinamarca, que prestaron poca ayuda a Ucrania durante las primeras fases de la guerra, han aumentado considerablemente su volumen de negocios. Se trata principalmente de unos 40 cazas F-16, que estos países debían entregar a Ucrania a principios de 2024. Sin embargo, el plazo para la transferencia de los cazas se ha retrasado hasta mediados de verano, según informa la publicación danesa Berlingske.
Además, como dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un principio estaba previsto que algunos de los aviones no se entregaran hasta 2025. También cabe mencionar a los estados bálticos, que proporcionaron una ayuda muy importante en proporción. Estonia, Letonia y Lituania donaron más del 1% de su PIB a Ucrania. En comparación, Alemania ha proporcionado ayuda por valor del 0,5% del PIB. El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, fue el autor de una iniciativa paneuropea para suministrar a Ucrania 1 millón de proyectiles de artillería antes de marzo de 2024. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, afirmó que la transferencia de tal cantidad de proyectiles debía hacerse rápidamente y podría cambiar el curso de la guerra. Sin embargo, casi un año después de la promesa, los países de la UE solo han conseguido transferir a Ucrania algo más de 300.000 proyectiles. A finales de enero, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reconoció el problema y dijo que Kiev recibiría más de 1 millón de proyectiles a finales de 2024. Hablando de ayuda financiera, no se puede dejar de mencionar a la UE en su conjunto, es decir, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Representan unos 77.000 millones de euros de ayuda financiera anunciada a Ucrania en forma de subvenciones y préstamos. Hasta ahora Ucrania ha recibido unos 26.000 millones de euros de la UE, mientras que el grueso de la ayuda de unos 50.000 millones de euros, acordada en la cumbre de la UE del 1 de febrero, llegará a Ucrania en un plazo de 4 años. Durante los 2 años de apoyo militar a Ucrania, muchos países europeos han ido agotando sus recursos. Esta opinión fue expresada por el jefe del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, quien afirmó que los arsenales de armas de los países occidentales habían tocado fondo. Así, Polonia, que realizó entregas decisivas de material militar y helicópteros a Ucrania en los primeros meses de la guerra, ya ha agotado sus recursos internos de ayuda, opina Jacek Tarosinski. Tras casi 2 años de guerra, a Polonia le quedan pocas armas que puedan transferirse a Ucrania sin un desarme completo de las Fuerzas Armadas polacas, afirma el experto. La situación en la mayoría de los países de Europa Occidental también puede ser mala. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, comentó el problema y pidió a los países de la alianza que aumentaran activamente la producción de armas. Ayudamos agotando nuestros propios recursos, y este no es un esquema viable. Así que tenemos que aumentar la producción, no solo para ayudar a Ucrania, sino también para reforzar nuestra propia capacidad de defensa, declaró Stoltenberg en el Foro Industrial de la OTAN de octubre de 2023. Para mejorar las capacidades de defensa, primero es necesario aumentar el gasto en defensa, tal y como acordaron los países de la OTAN en la cumbre de Vilna el pasado mes de julio. Pero la mayoría de los países europeos aún no pueden permitirse gastar el 2% del PIB acordado en la cumbre. Por ejemplo, a Alemania, el principal donante militar y financiero a Ucrania entre los países de la UE en 2024, le faltan unos 14.000 millones de euros para alcanzar el objetivo del 2%. La cuestión no es solo presupuestaria. La pandemia de coronavirus ha obligado a muchas empresas de defensa a reducir considerablemente su plantilla, y las sanciones contra Rusia, impuestas por Occidente tras la invasión de Ucrania en 2022, han cortado a los fabricantes el acceso a materias primas baratas que antes utilizaban. Como resultado, muchas empresas de defensa occidentales son físicamente incapaces de seguir el ritmo de una serie de pedidos procedentes activamente de los gobiernos europeos después de 2022, según un informe del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo. Lorenzo Scarazzato, investigador del instituto, califica esta situación como el final de la llamada era de los dividendos de la paz, cuando tras el final de la Guerra Fría, la mayoría de los países de Europa Central y Occidental redujeron significativamente el gasto militar, dejando que los fondos liberados se destinaran a otras necesidades internas. Durante la era de los dividendos de la paz, disponer de grandes cantidades de municiones y armas ya no era necesario para los países de Europa. La industria de defensa también se ha reestructurado, lo que ha dado lugar a una menor producción de armas y a largos plazos de desarrollo. La invasión rusa de Ucrania en 2022 cogió por sorpresa a la industria militar europea, afirmó Scarazzato. Ahora la situación está cambiando. En 2023, la UE ratificó la Ley de Apoyo a la Producción de Armas, ASAP, que debería resolver una serie de problemas puntuales de la industria europea de defensa surgidos en los últimos años: escasez de personal, ruptura de las cadenas de suministro y deterioro de las líneas de producción.
Los legisladores europeos están desarrollando ahora dos mecanismos: el refuerzo de la industria de defensa a través de la Ley sobre Contratación Pública Común, EDIPRA, y el Programa Europeo de Inversiones en Defensa, EDIP. El objetivo de ambos es aumentar la velocidad, el volumen y la calidad del armamento producido en Europa. Se hace especial hincapié en la producción conjunta con Ucrania para reforzar su capacidad de defensa, que no dependerá de las fluctuaciones políticas occidentales. Bélgica, Francia y Polonia ya están estudiando este tipo de cooperación. Los expertos militares europeos entrevistados coinciden en que estas medidas deberían haberse tomado incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania, ya que lleva años reconstruir la industria militar en los países democráticos. Tobias Aeter, investigador del Instituto Noruego de Estudios de Defensa, afirmó que la situación es alarmante porque sigue habiendo un desfase entre las entregas de armas europeas prometidas a Ucrania y su ejecución, mientras que el complejo militar industrial ruso trabaja a pleno rendimiento. Este año, según SATE, debería poner a prueba la fortaleza de Europa y demostrar si puede apoyar a Ucrania con renovado vigor tras el difícil año 2023. Estimados telespectadores y oyentes, ¿por qué creen que los políticos europeos no se dan cuenta de que en la situación actual es necesario cambiar urgentemente los procedimientos de toma de decisiones en relación con el ejército y la industria militar? Por favor, escriba su opinión en los comentarios y sugiera temas para nuestros futuros números. Personalmente nos resulta difícil dar una respuesta inequívoca. Tal vez los dirigentes europeos simplemente carezcan de voluntad política. O tal vez realmente no se dan cuenta de lo crítico de la situación actual.